Bienvenidos y bienvenidas a Un Café con tu Marca, un nuevo espacio creado por Pía Fernández y Sara Erguedas. Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Un Café con tu Marca. Este es un espacio donde queremos conversar sobre emprendimiento, comunicación y marca desde un lugar mucho más humano, porque creemos que detrás de cada negocio hay una historia, una persona y muchos desafíos que casi nunca se cuentan. Bueno, hoy día no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de hacks de Instagram. La idea es que tengamos conversaciones honestas, que nos hagan pensar diferente, que salgamos de esa rutina y que todo esto nos sirva para hacer crecer nuestros negocios y nuestros proyectos. Así que siéntete cómoda, sírvete un cafecito porque empezamos. 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 Bueno, primero, Pia, tenemos que presentarnos, ¿no? Para las personas que... Sí, creo que es primordial, ¿no? Para Claro las que sí. personas que no nos conozcan, que sepan quiénes Sí. somos. Bueno, sí. Bueno, comienzo yo. Sí, claro. A ver cómo me presento. Mi nombre es Pía Fernández, soy abogada de negocios digitales, de propiedad intelectual y de nuevas tecnologías como ley de protección de datos, contratos, todo lo que se relaciona a posicionar un negocio online para que se venda seguro y también respetemos todos los derechos, por, por no decir no solamente los derechos humanos, sino que también los derechos que viajan en Internet. Mis clientes generalmente son profesionales o bien personas, como te digo, que generalmente hacen uso de su conocimiento y que de ellos hacen un negocio. ¿Qué más importante que tengo? Bueno, estoy casada hace ya casi 20 años, tengo mi pareja desde hace 22 años, soy muy, muy amiga, para mí la amistad es muy importante, no sé qué opinas tú, Sara, pero Sí. que es la base de todo. Y tengo dos pequeñas niñitas. Tengo muchos hobbies, pero después vamos a hablar de eso. ¿Qué me hablas de ti? Ya, buenísimo. Bueno, yo me presento, yo soy Sara Erguedas, soy española, residiendo en Chile desde hace 12 años, soy publicista de profesión, tengo un estudio de estrategia, diseño y comunicación que se llama Ujú. Estudio H, donde creamos marcas personales desde el ser y no desde el hacer. Ya. Emprendí hace casi 7 años, en plena pandemia, sin tener ni idea de emprendimiento, Pía, pero el universo puso como los elementos necesarios para que diera el paso. Actualmente, bueno, mis clientas son mujeres que ya están emprendiendo o han emprendido, pero que tienen sobre todo problemas de comunicación, de Ya. mostrarse, de encontrar su cliente ideal, su punto diferenciador, entre Ujú. otros. Entre mis hobbies, bueno, me encanta el deporte, bailo flamenco, es algo que me apasiona, soy buzo. Sí, te tengo que ver eh, en eso, ¿ah? Todavía no te sí, veo. sí, bueno, soy la compañera de vida de dos hermosos gatitos adoptados. Tengo mi pareja desde hace 5 años y me encanta viajar. Creo que eso puede definir un poquito quién es Sara. Me encanta. Em, Oye, yo creo que tenemos que comenzar, bueno, comenzamos este episodio piloto con conversaciones que nadie tiene muy claro cuando comenzamos a emprender, cosas que no se hablan. Exacto. Eh, si bien hay mucha información dando vuelta ahí, creo que también la realidad local, en función de lo que nosotros hacemos, particularmente de trabajar con marcas, con emprendedoras, tiene una vuelta más. Y yo me gustaría comenzar con una pregunta que, que la planteo aquí en el programa. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando comenzaste a emprender? Fuerte la Que pregunta, pregunta. es como volver a los inicios Sí. y, y creo que ahí comienza todo, es la base de todo lo que nosotros hacemos. Muchas personas llevan 5 años, 2 años, 10 años haciendo esto. Es la base. Sí. ¿Quieres Es que la base. comience yo, Pia? Sí, tú, Empezamos. y creo que tienes una gran Una- historia. bueno, yo siento que el llamado no fue cuando emprendí legalmente, oficialmente hace 6 años. Yo creo que ese llamado fue cuando yo vivía en España, hace 12 años.
que yo no me sentía cómoda en el trabajo, en el mundo corporativo. Yo siempre he trabajado en el mundo corporativo, en diferentes Sí. agencias de publicidad, estudios de diseño, cliente final, y llegó un punto en el 2014, Pía, que yo sentía que estaba ahogada, como ese pájaro que está metido en una jaula, pues yo me sentía así, como que, no sé, era como... me sentía estancada, me sentía que mi trabajo era muy mecánico, soy una persona muy creativa, que me gusta hacer diferentes cosas, como que no tenía sentido. Y ahí fue cuando tomé la decisión de emigrar, porque yo quería una calidad de vida mejor en ese sentido, aparte de profesionalmente hablando, económicamente hablando, y yo creo que ahí inconscientemente nació como el tema de que mi camino iba a ser el emprendimiento. Y bueno, me vine a Chile, estuve trabajando 5 años en una agencia de publicidad. Para las personas que nos estén escuchando y no sepan, hubo un estallido social antes de la pandemia aquí en Chile que, bueno, Ujú. movilizó todo culturalmente, todo lo que sucedió ahí. Y bueno, yo ahí decidí emprender y claro, no me fue muy bien. ¿Por qué? Porque uno estudia una carrera, yo estudié la carrera de publicidad y relaciones públicas, tengo 2 magísteres, pero en la carrera no te enseñan cómo emprender. O sea, cómo Nada, conseguir clientes, qué pasa si un mes nada. no facturas, absolutamente nada. Entonces yo ahí tiraba de freelance, pero ¿qué pasa? Que uno no puede vivir sin una estructura, sin unos conocimientos base, y yo me estaba comiendo los ahorros literal. Y de ahí llegó la pandemia. Y bueno, para lo que muchos emprendedores fue una quiebra total, porque tuvieron que cerrar locales, despedir a personas. Para mí, Pia, fue el momento que más trabajo tuve. A mí me llegaban el trabajo debajo de las piedras porque todo era online. Recibía WhatsApps de recomendaciones de clientes y así fue Mm, como empezó todo. Y llegó un punto en el que tuve un cliente acá en Playa Ancha, en la quinta región, en el que ¿ya? necesitaba facturar y porque yo boleteaba y un amigo me dijo, oye Sara, estás puro dando jugo, hazte empresa. Y acá en Chile, hacerse empresa, formalizarse es mucho más fácil que en otros países, por ejemplo en España. Sí. Y así fue, me hice empresa en un día y así partió absolutamente todo, sin ser consciente de todo lo que iba a llegar y todo este camino recorrido. Oye, y qué fuerte esto de, de sentirse un pájaro en una jaula, como que lo Sí, encuentro, o sea, es algo que nosotros escuchamos mucho, pero como que ahora que lo escuché de ti, siento que hay una, es algo mucho, a ver, primero es algo mucho más común de lo que uno cree. He tenido estos sí, últimos meses varias conversaciones donde me dicen, claro, pájaro en una jaula, o que no me siento cómoda, me siento estancada, quiero hacer otra cosa, no me atrevo. Y en mi caso, para contar un poquito, mi expresión era un pez en el árbol. Esa era mi expresión, un un pez pez en en el el árbol, me árbol. encanta. Claro, sí, y de hecho lo voy aquí a encerrar. Pájaro en una jaula, un pez en el árbol, em, porque finalmente esto condice en que no estamos siendo felices y no estamos fluyendo, pero solo en el lugar en donde estamos. Ese es el problema. Sí, Entonces, muchas veces yo hablo con mamás respecto de sus hijas, no solamente respecto de ellas, sino respecto de sus hijas ya como la generación que sigue, que están preocupadas porque no la ven felices, o que les gustan muchas cosas, que yo creo que es algo muy común es entre muy personas como común. tú y yo, Sí, que en el fondo eso se llama polifuncionalidad, que lo vamos a hablar en otro capítulo. Em, pero en el fondo ese es el fenómeno que se da. Muchas veces no es que tú estés mal, es que no estás en el lugar donde tienes que estar. Y exacto. eso es lo que a mí me llevó, para responder la primera pregunta, a esto de emprender, que yo después supe que lo que estaba haciendo yo era emprender. Yo siempre me sentí incómoda, siempre me sentí rara, porque yo siempre decía que tenía 2 cerebros, porque también vengo de una familia en donde está muy marcada la forma como se vive. Por una parte vengo con un papá que es dentista, que es muy estructurado, muy disciplinado, es mi cerebro en el fondo, que me hace en el fondo mi cerebro académico, mi cerebro abogada, que nunca dejé de ser abogada porque lo echaba de menos. Muchas veces intenté dejar de serlo y era como, no, es parte de mí. Y por otra parte,
soy hija de una mamá que vivió, se fue a Estados Unidos, que estuvo 20 años allá, que en el fondo que tiene una capacidad de venta que envidiable, que yo no la tengo, o sea, tengo como otro tipo de capacidades, en el fondo logro conectar con mi cliente de otra forma, pero ella tiene una forma de cómo se comunica con las personas, una historia, me acuerdo perfecto, con sus aros a las reuniones de apoderados, unos aros que ella tenía, vendía joyas en ese, bueno, ha vendido todo, de todo lo que te puedo Ya. imaginar. Recuerdo que volvía así los aros. Y yo, mamá, tus aros, no, los vendí en la reunión. Y No era te como, pero creo. mamá, era como te cuento que yo soy hija de ella en el fondo. Ya. Entonces, en el fondo, lo que te quiero decir, siempre tuve esta dicotomía, esta incomodidad de ser, y esto le pasa mucho a la gente que nosotros no nos escucha, de Sí, tener dos caras de una misma moneda. Y no está mal cuando yo entendí, después de mucha terapia y de mucho coaching y de mucho andar, digamos, que eso que te incomoda es lo más bonito de tu marca, que lo vamos a hablar. sí, Es que ahí uno se libera y fluye, y ahí uno baja del árbol, y ahí uno sale de la jaula y entra exactamente. finalmente al hábitat donde tú tienes que estar. No sé Sí, si sí, te hace totalmente. sentido. Aparte que tú lo sientes. Yo me acuerdo cuando trabajaba Sí. en el mundo corporativo, era como llegaban los domingos y se me ponían la guata así, se me empezaba a encerrar. Era como, Mm. como no quería. O sea, los domingos eran Sí, como volver otra vez a eso. Era como yo he venido a hacer algo más en la vida en ese sentido. Entonces, ahora en el sentido de que somos libres, porque cuando tú emprendes, eliges tu tiempo, eliges, sí, llega un punto en el que vas a poder elegir tomar los proyectos que tú deseas. Entonces es como ese tipo de libertad que uno no tiene trabajando en el mundo corporativo. Entonces es como otro despertar para mi parecer. Y yo he llegado en el punto, no sé si te pasa, Pía, que ya es algo sí, que lo sientes dentro. O sea, que es como heavy. el poder ayudar a las personas, a mí verdaderamente me hace extremadamente feliz. Yo sigo hablando con clientes que me comparten sus experiencias. Terminé, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, me escribió Eli, una de mis clientas que trabajé con ella pues el año pasado, que ya supuestamente no, o sea, no tendría por qué escribirme, pero me contó que Falabella se había puesto en contacto con ella porque quería Wow. que sus productos los vendieran a través del e-commerce. Entonces ella estaba en llamas. A mí Sí. cuando me contó eso fue como, no sé, una felicidad que no te puedo explicar, porque es como tú ves cómo comienza ella con sus miedos, con todo, hasta todo lo que está consiguiendo y que después lo comparta conmigo y me haga partícipe de eso, es como lo más gratificante, te juro, es como una felicidad que se siente dentro, que nunca la he tenido trabajando para grandes clientes, para Adidas, para Kellogg's, para Starbucks, que he trabajado con ese tipo de clientes, porque no me llenaban a ese nivel. Y el poder tener esa reciprocidad con mis clientes es como, no sé, es impagable en ese sentido, para mí. Mm. Y yo creo que esa sinergia, porque es una sinergia finalmente, todo lo que hacemos nosotros es como nos movemos en el mundo, em, es un ciclo virtuoso y es un ciclo finalmente que, a pesar de que ella directamente esté recibiendo, entre comillas, ese beneficio, indirectamente igual nos llega a nosotros. Y me pasa exactamente lo mismo y lo encuentro súper bonito cómo te emocionas por ella, o cómo cuentas el caso, eh, porque finalmente somos como, entre comillas, madrinas de las personas que nosotros atendemos, así lo veo yo, como una madrina, Qué como bonita una, frase, ¿eh? ¿sí o no? Me Que es encanta. como, somos madrinas finalmente de lo que ellas hacen, y aunque de repente a mí me pasaba que en el fondo, eh, clientes que no vuelvo a ver, o sea, en el fondo que conecto muy bien y después obviamente por el servicio que yo prestaba, que era registrar una marca, ver un contrato, etcétera, después no volvían. Igual después llegaban otras personas y te recomiendan, porque Sí, total. finalmente, y es muy difícil que te recomienden. Se supone que cuando uno hace las cosas mal, la persona que vive el proceso recomienda a 8 personas. O sea, cuando uno vive un proceso desfavorable de lo ¿Ya? que sea, una ¿Negativo? experiencia Ajá. de servicio o producto, uno inmediatamente está comprobado. Le comenta promedio a 8 personas. Mira, no Luego, cuando sabía uno la vive algo, estadística. sí.
cuando uno vive algo bueno, uno no le comenta a todo el mundo. Quizás nosotras, que somos Sí, como, que hablamos todo y que nos recomendamos el sí, método, pero en general, el consumidor general, sí, promedio, solamente le habla a 2 o 3 personas. Y yo creo que el hecho de que te recomienden, y es muy, yo no sé si te pasa a ti, que es muy lindo porque las personas que están en nuestras redes sociales, muchas no emprenden. Muchos no emprenden, sino que son personas que se van educando con nosotras y que hablan en sus mesas y nos recomiendan sí, como si nos sí, conocieran. sí, Entonces, creo que ese impacto de atender a alguien, atenderlo bien, ser como sí, esta especie como de madrina, atenderlos como cuando nos enseñaron en la facultad, y que en el fondo, cuando analizábamos en lo que era el mandato o lo que nosotros como abogados representamos los intereses de otros. Eso es sí, un abogado. En el fondo somos mandatarios de otros. Y nosotros tenemos que representarlos como si los intereses fueran de nosotros. claro, Y eso es lo que yo como que percibo de ti, que tú, yo sé que tú eres una mujer súper estructurada, muy pauteada, con todo en el fondo calendarizado, te fijas para darle en el fondo el mejor momentum a cada clienta, y eso se nota al final. Y eso sí, siempre hay retorno. Siempre hablo del retorno, que el retorno puede ser no solamente monetario, sino que te por recomiendan supuesto. una visibilidad, una ayuda, porque tú no sabes, nadie sabe para quién trabaja, como decía mi padre. Nadie sabe. Exactamente, exactamente. Y nadie sabe que en el fondo a quién tú vas a impactar, creo yo. Exacto. Eh, Quiero que introduzcamos una Dime, nueva, como un nuevo tema que dale. lo encuentro súper interesante. Porque muchas veces encontramos en redes sociales los típicos gurús o está como muy romantizado el tema de emprender. De Sí. sí, tienes libertad, pero nadie cuenta la cara B de la moneda. No, no es Entonces, fácil entender. sí, me gustaría que comenzásemos una breve conversa con respecto a ese Dale. tema. Y preguntándote a ti, ¿qué es lo que más miedo te dio, Pía, al decidir cómo lanzarte, entre comillas, a la piscina? Lo que más miedo me dio, yo partí hace mucho rato, cuando no habían abogados online. Em, pero creo que lo que más miedo me da es, a ver, es difícil la pregunta, me estoy tomando dijo un profesor, Sí, estoy pensando. Son tantas cosas, pero a mí lo que más miedo me da es no dar la talla, es como no dar, ¿ya? es como, ¿No ser sé que va a sonar suficiente? súper. Sé que va a sonar súper síndrome de la impostora, pero es Sí, que eso es. O sea, siento que ahora mismo, por ejemplo, estoy estudiando una nueva ley, que es la nueva ley de protección de datos, que es una de las cosas que me encantan, que bueno, no quería estudiarla, pero es otro tema. Es súper chora porque es una ley que te vincula a la empresa de por vida, finalmente. Es una empresa, soy como una especie de doctora de cabecera, y es ya, algo que están diciendo mis clientas, y lo están diciendo ellas. sí, Ya hace 2 meses que estoy buscando a alguien a largo plazo. Estoy buscando a alguien porque están entendiendo que esta ley es muy de todo el rato estar como, pero es una ley muy activa, muy dinámica y muy cambiante, que se activan muchas multas, etcétera. Entonces, como quiero a alguien a largo plazo, algo que me acompañe. Y eso es muy bonito, pero a la vez es muy desafiante, porque yo no sé si yo voy a poder dar 100% la talla, pero eso ya lidio con eso siempre, ya, porque obviamente en este mundo ya no podemos saber todo, todo es muy rápido, todo muy dinámico, pero es algo que antes me pesaba mucho más, como será de que yo, además que se da la dinámica de que yo trato cosas muy raras. Yo atiendo sí, con cosas que tú no, o sea, ¿cuántos abogados conoces tú de propiedad intelectual y ahora de protección de datos? nadie. Entonces, ¿A eh, ti? a- claro, y además es algo muy visible. Todas mis clientas tienen, no sé, de promedio, da lo mismo, o sea, no quiero decir que las califique, pero tienen muchísimos seguidores, es gente Ajá, muy expuesta. Entonces, estoy muy expuesta a la funa, estoy muy expuesta, bueno, lo que todas vivimos. claro, Entonces, si tengo que lidiar con eso, es ser lo suficientemente responsable. Ahora, en el tiempo he aprendido de que si me equivoco, listo, enmiendo, sí, resuelvo, pido disculpas, porque no somos perfectas, siempre digo, doy 3 veces más de lo que daría normalmente cuando no me equivoco, cosa que ellas casi que agradezcan que me haya equivocado. Esa es como claro, mi técnica. claro, Pero creo que siempre lidio con eso y creo que la gente que nos escucha sí. tiene que entender de que todas lidiamos con eso. Todos Todos lidiamos, todos tenemos nuestro síndrome del impostor, todos tenemos podemos explicar lo que es nuestro... el síndrome del impostor, explica lo Sí. tuyo, creo que lo sabes mejor que nosotros.
que yo. Bueno, el síndrome del impostor es, lo voy a explicar con mis palabras, ¿vale? Dale, dale, dale. Es una vocecita interna que te Sí, viene cada cierto tiempo, porque esto no es que ya lo has superado, y no. pone como en jaque el valor de lo que tú eres. Es decir, no seré suficiente. Lo que mencionaba ahora mismo Pia con ese ejemplo, no seré suficiente, me rechazarán, no soy lo Mm, suficientemente buena, y como no soy lo suficientemente buena, me pongo algo que hacer que le encaje. Bueno, que es que yo creo que se van a sentir identificadas muchas de las personas que nos van a escuchar, es no soy suficiente, ¿qué hago? Me pongo a hacer un curso más, porque no sé de esto. sí, Y ya tienen ese conocimiento. Muchas de mis alumnas son así. Es como, no, es que todavía no estoy preparada, tengo que hacer el curso de tal. Y cuando terminan el curso de tal, hacen el curso de tal. Y esos cursos quedan archivados en una carpeta, nunca los ven porque realmente no les motiva, pero es como ese inconsciente de no soy suficiente. Entonces, mm, para las personas que nos estén escuchando, bajo mi punto de vista es algo que todos lidiamos, pero todo sucede cuando uno decide dar el paso, aun con miedo. Y equivocarse, no sé si quien leía una vez, no sé si fue a Tony Robbins, que decía que es mejor equivocarse porque a través de la equivocación uno aprende y crece, y sobre todo en el mundo de los emprendimientos y de ser empresario, en ese sentido. Entonces, yo, por ejemplo, volviendo a la pregunta, lo que sí. más miedo me da, fíjate que es eso, eh, no quedó como en un primer lugar, pero para mí el miedo que más me dio desde el primer momento es el tema de la estabilidad económica. El tema Mm, porque uno cuando trabaja en el mundo corporativo, tú sabes que a fin de mes vas a tener un cheque por X valor, tú te administras tu platita tal cual, pero cuando uno emprende, ojo, cuando uno emprende no es así. A no ser no. que estratégicamente, en este caso que tú, Pía y yo vendemos servicios, tengamos como una estrategia bien definida, que eso yo también lo defino con mis clientes, que es, por ejemplo, tener un servicio fijo donde te paguen X dinero al mes, vía por un contrato, y tú ya sabes que vas a recibir X lucas al mes, más luego, pues lo que vaya entrando. Pero para mí esa inestabilidad es lo que más diría que como que menos me gusta del emprendimiento en ese sentido. Hay dos cosas que yo quiero rescatar de lo que acabamos de hablar. Una es em, esto que yo dije de que yo me sentía como síndrome del impostor. Eso era más intenso al principio porque no habían abogados hablando. Entonces era doblemente raro. Ahora eso ya no. Y yo creo que la persona que nos está escuchando, que si eres psicóloga, antes no habían psicólogos hablando, antes no habían médicos hablando, antes no Claro, habían ingenieros hablando, ahora todos están hablando. Entonces sí, eso como que, ese síndrome del impostor, eso ya desapareció. Es como, ahora se transformó ese síndrome. Es lo que estaré dando yo realmente de valor, eso es lo que yo siempre me cuestiono. De hecho, creo, da para otro podcast, pero creo contenido no en cantidades, no en hordas. Creo no tanto contenido, pero todo lo que vaya creando, desde, no sé, desde contar quizás algo mío, sí, personal o alguna faceta personal más que nada, que se enlace a los valores de mi marca y de lo que yo quiera, en el fondo como eh, que la persona que nos esté viendo le sirva finalmente. sí, Ya todo lo que estamos hablando hoy día es para que ustedes lo apliquen en su negocio o se sientan identificadas, pero eso de que antes que me sentía, era una barrera enorme. Estoy hablando hace 10 claro, años atrás. Una claro, barrera enorme yo venía además del área pública. Otro día claro, cuento más mi sí, currículum, pero venía del área pública. Entonces, eso ya no está, y eso es bacán, porque ya esa barrera cayó. No sí, sé si tú estás de acuerdo de que si no, o sea, en el fondo, si tienes ganas de hacer algo, ya súmate a la fiesta, sí. porque está Lo todo que más pasa que, alto. o sea, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me pasaba, y de hecho creo que también se van a sentir muy identificadas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo, con el miedo al mostrarse. Me A pasa, ver, pero wow. sobre todo con las mujeres. Yo me acuerdo cuando tomé hace 3 años mi primera mentoría, que mi mentora me dijo, hay que lanzarse en redes sociales. A mí me daba pavor mostrarme, no me gustaba que me hiciesen fotos, siempre me veía que si la cana, que si el pelo, que si el grano, que si me van a ver tal. Entonces, romper eso fue como
mi mentora me dijo, hay que lanzarse porque es así, para las personas que también como a modo de reflexión que me gustaría que hiciesen, porque muchas mujeres, sobre todo emprendedoras que nos están escuchando, no se muestran en redes sociales por miedo a el que dirán, al rechazo, a las etiquetas que les pongan o porque ellas mismas no se sienten suficientes. Entonces, Mm. quiero también dejarles como esta reflexión, que vean como que las redes sociales, y apliquen como la lógica, las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram o lo que tú quieras, es un canal comunicacional más. Punto. Véanlo desde ese punto de vista, es como que tienen una tienda y ustedes deciden si la tienen abierta o la tienen cerrada. Esa tienda es gratuita y la pueden tener abierta las 24 horas del día, porque lo que Mm. tú y yo estamos comentando hoy día que va a salir, lo puede estar escuchando a lo mejor una persona que está en España o en Filipinas 2 días después. Quiero decir, esa Claro. puerta está abierta. Entonces, véanlo como un medio para conseguir un fin. En ese sentido es, yo tengo mi emprendimiento, tengo mi negocio, mi empresa y quiero vender productos o servicios. Entonces, el medio para que me conozcan, obviamente, es un canal comunicacional. Entonces, ¿qué canal comunicacional? Instagram, TikTok, lo que sea, pero véanlo desde ese punto, ¿vale? Y el tema de lanzarse, sí, lo que te decía, el miedo al rechazo es como cuando rompes también esa barrera, es muy bonito, algo que no se ve entre bambalinas, porque es como Heavy, vas rompiendo miedos tuyos internos, cuático. Y porque te atreves tu a más peor cosas. juez, exactamente, tu peor juez eres tú mismo, no es, Sí. no es la otra persona. De hecho, por ejemplo, en mis redes, los posts en los que yo me abro más, porque también hay que humanizar la marca, ojo con Por esto, que supuesto. no solamente es producto, servicio, porque la gente está frita, no le quieren que le vendan. La gente le gusta comprar, pero no le gusta que le estén, tener la sensación de que le están vendiendo. Y humanizar las marcas es súper importante, más ahora con la inteligencia artificial, con los avatares. Entonces, muéstrense en redes sociales y lo que comentaba de que cuando tú muestras tu vulnerabilidad, desde el hecho de que esa vulnerabilidad puede ayudar al otro, porque puede estar en ese momento pasando por lo mismo que tú y ver cómo tú lo has ido como superando step by step. Es súper gratificante porque a mí también me lo han dicho mujeres como, jo, es que como te muestras en redes, parece que lo haces desde siempre y yo, nada que ver. Digo, yo también he pasado por esos miedos, pero hay que lanzarse de verdad, hay que mostrarse para poder conseguir esa comunidad que esté acorde a tus valores y por último llegue la venta y no al revés en ese sentido. Entonces yo creo que ese también es un miedo que se pueden sentir identificadas muchas de las personas que nos están escuchando. Sí, y yo creo que tener esa mirada que la gente dice, no, que tú eres carismática, o sea, sí, por supuesto que cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene unos más carismáticos que otros, otros que hacen humor más que otros, pero em, Sara, creo que te perdí. No, sigo acá, Mm, sigo acá, sigo acá. Sara, ¿me estás escuchando? Sí, 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 Sara, 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 Sara. sigo acá. Sigo por acá. Yo sí que te perdí. No pasa nada, son cosas del directo. Ahí ¿Ahora sí, sí? ¿Sí? ahora sí. Ahora Bien. sí. Oye, aquí el temporal, estoy viendo aquí que Fuerte. se está volando todo. Lo Sí. que te decía era que, retomando, era que muchas personas ven que uno está muy avanzado, y lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos a nuestros mentores, o las personas que nosotros miramos que están muy avanzadas, Sí, eh, pero yo creo que hay dos cosas que rescatar. Uno siempre lo hace con vergüenza y con miedo. O sea, totalmente. siempre cuando yo prendo, Total, por lo menos yo, prendo total, la cámara y digo, total. "Oh", Sí, suspiro, y siempre es con miedo, y siempre es sí, con vergüenza, siempre me miré, ¿alguien estará viendo esto? O sea, sí, eso es como lo que te... Realmente sí, alguien... Entonces, si nos pasa a nosotras, sí, por supuesto que les va a pasar a las que van partiendo, o a las pares, o a las pares. total. No crean que las personas que están súper avanzadas no les pasa, incluso las personas que, este mismo Tony Robbins, que es un coach muy famoso en Estados Unidos, él cuando sale a los eventos, salta, grita, porque descarga todo ese miedo y esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar al otro lado. Pero claro, con lo que decías tú, todos tenemos que hacerlo con vergüenza y todos tenemos que hacerlo con miedo. Lo segundo es que todo lo que se ve en redes sociales no es cierto. O sea, Ujú. el video que probablemente nosotros vamos a editar acá
o cómo va a salir, se edita, se trabaja, uno se equivoca mucho. Algunas veces uno muestra los bloopers o no, yo no los muestro, esto es como uno se equivoca, pero uno se equivoca cuando está grabando. Es Claro que igual sí, que cualquier otro trabajo. sí, Entonces, no hay que idealizar tampoco esta sí, cuestión. Uno tiene que partir. eh, yo creo que lo que dijiste tú al principio, uno, no solamente viendo la cara de nosotros, sino que viendo la cara del cliente y viendo ya, ¿cómo puedo ayudar a este cliente? ¿Cómo puedo ayudar a este amigo? Finalmente es eso. Y ahí uno se va cayendo un poquito todo esto que uno, porque la vergüenza y el miedo es súper egocéntrico eso, es de nosotros, total, ¿no? total, Cuando totalmente. uno pone en el fondo el prisma hacia el cliente y me dice, ya, yo tengo miedo, tengo vergüenza, pero estoy seguro de que alguien, por ejemplo, cuando yo hablo de la ley de protección, estoy seguro que alguien no tiene idea de la ley y a nosotros nos dicen en el diplomado, dice que hay una falta de conciencia. Sí, No, tengo que ser una evangelizadora de esto. Yo partí hace mucho rato hablando de esto cuando nadie habla de esto, ni siquiera la prensa. Entonces, cuando uno se pone en ese sentido, va cayendo un poquito el miedo. así. No sé cómo estamos de tiempo. No sé si vamos a la segunda pregunta, Sara. Sí, yo creo que sí. Voy a darle con la segunda pregunta que fluya. ¿Cuál ha sido la conversación más difícil que has tenido contigo misma desde que emprendiste, Pía? ¿Cuál ha sido? Yo creo que em, lograr asumir, em, mira, mis desafíos no han sido de tener clientes, gracias a Dios. Yo tengo una virtud, siempre me llegan clientes, siempre. Es un tema que tengo. Siempre Bien, llega gente a mi consulta. Pero yo creo que asumirme quién soy, asumir de que esto raro, y le pasa a mucha gente que hace muchas cosas, esto de no elegir solo ser del área privada, no elegir, por supuesto con un foco, con una estructura, ¿cierto? Pero esto de ser abogada, a la vez yo soy notaria pública suplente, a la vez yo creo contenido, a la vez yo hago radio, a la vez tengo este proyecto sí, contigo, a la vez tengo una nueva ley, esto como cazuela que uno cree que es una cazuela, eso hay que abrazarlo, porque sí. esa es tu marca, ese eres tú, eso no lo Eres va a hacer tú, como exactamente. yo te escuchaba hablar en otro escenario, en la radio cuando te invité, eso como raro, es lo que te hace totalmente Exacto. único, más en este espacio digital. Entonces, eso que tú estás pensando que dices, "Pucha, esto es como rara, Sí, eso raro, ese es el elixir, esa es la esencia que te va a destacar y eso que te da vergüenza, eso que más te da vergüenza, es lo que la gente más ama porque son más, las cosas que te hace obtener. exactamente. Esa conversación es constante y yo desde hace poco tiempo, Sí, eh, te estoy hablando 2 años, la empecé a abrazar. Creo que, y esa es una conversación que nunca termina. Esa es mi sí, conversación. sí, Así lo exactamente. respondo. ¿Y tú? A mí me pasa, bueno, tengo bastantes conversaciones difíciles, pero yo creo que este último año la más difícil es asumir el rol que tengo en mi empresa, porque han ido cambiando los roles. A día de hoy tengo un equipo de trabajo. De hecho, bueno, voy a ampliar ese equipo de trabajo. Y ya la conversación más difícil es dar ese paso de cambiar de mi rol de ejecuto absolutamente todo en mi negocio, todo, a primero aprender a delegar, buscar equipo, porque uno de mis mayores miedos fueron muchos miedos, pero fue el momento de ya aprendo a delegar, cuento mi metodología, mi manera de trabajar, lo típico, ¿no? Me va a copiar, se me van a ir, me va a ir mal, como es esa conversación tóxica que tienes con una misma, pero ahí llegó un punto que dije, no, si yo quiero crecer, si yo quiero escalar, tengo que aprender a delegar, tengo que cambiar mi rol en el negocio y a ser la líder, ejecutar lo mínimo que tenga que ejecutar para enfocarme en cosas más grandes, como ser mayor estratega. Y sobre todo aprender algo que yo siento que esto también les puede servir a las personas que nos están escuchando, y es aprender a soltar, a poder eh, conseguir personas que hagan cierta tarea mejor que tú y tú enfocarte en lo que realmente eres bueno. Eso yo creo que es una de las principales claves de cuando tú sientes que tu emprendimiento ya va como
saltando un escalón más. Porque si tú te quedas, que yo me he quedado años, Pía, en la parte operativa, de yo hago absolutamente todo, desde te genero la factura, la boleta, la reunión con el cliente, hago la parte ejecutiva, la parte estratégica, la parte absolutamente todo, eso se queda estancado, tú llegas a un punto en el que te quemas porque te frustras y siento que esa es como la conversación más difícil en la que me encuentro actualmente, que es el rol que tengo dentro de mi negocio, porque yo lo veo como un negocio, yo vivo de esto. Entonces, creo que esa es como la... Y también más difícil y más bonita, ¿cachai? Porque uno siento que no le enseñan a... No le enseñan. Esto no son como las matemáticas que 3 más 2 son 5, sino que lo vas viviendo, lo vas oliendo, lo vas sintiendo, lo vas como visualizando. Entonces, también te da como ese miedo, como esa incertidumbre, pero a la vez como que te atrae esa parte nueva de ti que no sabes que tienes, pero que está, y cómo afrontar esta nueva etapa en la que te encuentras. Yo Sí, creo creo que estas dos preguntas se unen, se entrelazan, porque sí, yo lo veo en mis clientes más avanzadas. Cuando o sea, las clientas avanzadas saben quiénes son. Saben que son raras, saben que son raras, entre comillas, porque son sí, todos somos especiales, pero ellas asumieron y explotan esa exactamente, especialidad que tienen, esa carisma que ellas mismas se lo han autovalorado. O sea, porque ellas se la autovaloran, su cliente la considere y vuelve. Entonces, exacto, es un ciclo. Cuando ellas saben, dentro de todo lo que ellas asumieron, esto raras que son, ¿cierto? Esta autenticidad, y logran entender qué es lo mejor que hacen ellas, que no se puede reemplazar, delegan. Y yo exactamente, creo que es la así etapa en la que estamos nosotros. Y me pasa es. mucho con la creación de contenido, Sí, eh, que me doy cuenta que, claro, mientras más hacemos eso, que no podemos reemplazar, ya sea creación de contenido, ya sea atender al cliente, tener esa llamada directa, ¿cierto? Y tenemos más tiempo para eso, y luego delegamos todo lo operativo, crece más el negocio. Es que no se puede de otra forma. sí, Entonces, tenemos que detectar qué es eso que no podemos reemplazar. Yo que en el caso tuyo, por supuesto, hay que ser líder de tu consultora, porque todo el tema legal lo estás delegando en mí. Supongo que la creación de contenido de otra persona, la fotografía de otra persona, sí, ¿cierto? Pero esa visión estratégica de cómo se va a proyectar tu mm, cliente, eso lo ves tú. sí, Eso no lo puedes delegar. Y para hacer más de eso, tenemos que delegar. O exacto, sea, sí, y esa exactamente, delegación, que yo soy nueva en esto, soy nueva en esto de delegar, no soy una experta, pero he detectado de que uno, eh, eh, de repente una sola persona no te va a hacer todo. Tenemos que dividirlas sí, en el fondo las habilidades en dos cosas, o en tres cosas, en tres patas. Eso he sí, entendido yo. Una sí, persona, así como nosotros no podemos hacer todo, entonces de repente una habilidad, en una persona otra habilidad, que de repente se parecen, pero no pero lo no hacen es como, exactamente, no lo hacen y igual. obviamente que no lo van a hacer exactamente como lo que nosotros Sí, hacemos. Creo que como va a empezar, creo que por ahí va. exactamente. Yo ahí lo tuve muy claro cuando me puse en el rol de ya, o contrato a una persona o ya esto, o sea, no me da la vida. Y yo tenía muy claro también, Pía, la experiencia que yo he vivido en el mundo corporativo durante, no sé, 18 19 años. Era Mm. lo que no me han hecho a mí. Yo no quería hacerlo a las personas a las que fuese a contratar. Y lo tenía eso clarísimo, pero clarísimo, clarísimo, como dar, entre comillas, Eso es como parte del Padre Nuestro, así como sí, parte sí, del pero no cosas que hacer yo lo que nosotros... encuentro, exactamente, pero cosas que yo encuentro básicas, Pía. Por ejemplo, cuando yo contraté a Andrea, era como yo le preguntaba cosas ¿cuáles son las tareas que más te gustan hacer? ¿Cuáles son las que menos te gustan hacer? Mm, ¿Cuál es en lo mm. que tú te sientes que es tu Ay, qué habilidad buenas más preguntas. potente? Voy a hacer ¿Cuál buenas es la que preguntas. no? A ¿Por ver. qué? Porque yo lo encuentro como cuando uno forma equipo de trabajo es lo más importante. Entonces, es lo más importante con personas que verdaderamente se pongan la camiseta, pero porque reciben por el otro lado también esa respuesta. No eres un Mm. número más, no eres una persona en la que el día de mañana te pueda sustituir. No, entonces para mí eso es súper importante también poderle dar regalías en el sentido de capacitar a esa persona en cuanto al poder económico tengas, poder, o sea, cuidar a esa persona como si fuera única. ¿Por qué? Porque es lo que te va a hacer a ti poder delegar más y poder seguir creciendo más en ese sentido. Entonces, yo creo que eso también es como
súper importante que todos tenemos experiencias del mundo corporativo que no nos han gustado, el como Mm, también ser consciente de que cuando uno ya elige tener equipo, el hacer lo que a ti te hubiera gustado que te hagan. Entonces, como siempre ha sido como parte de mí y lo que estoy aplicando actualmente. Y la verdad que se siente de otra manera, o sea, se siente como dar libertades en ese sentido, no sé, yo doy libertad horaria, cumpliendo con las tareas también, evidentemente. No sé, por ejemplo, hoy en Chile es feriado. Yo le propuse a mi compañera que si quería hoy trabajar, mañana se lo tomase libre para que tuviese un sándwich de 3 días. Le doy a bacán. elegir ese tipo de cosas que a mí me hubiera gustado, que al empresario no le cuestan nada, porque a mí qué más me da que trabajes un jueves o un viernes. Da igual, pero si tú te Mm, sientes más cómoda con eso, yo te lo voy a dar, porque ¿cachai? Eso es como, porque sí, trabajamos con claro. personas. Sí, sí, y la experiencia de lo que nosotros hemos vivido, ya sea corporativamente, en mi caso en el servicio público, yo fui abogada del Servicio Nacional de Menores y trabajé en otros lugares, pero claro, como yo soy tan rara, lo tuve súper claro desde el principio y también empecé a capacitarme en algo que se llama Legal Service Design, que lo vamos a hablar en otros capítulos, ¡Uy, qué que es como el, interesante! sí, es como el design thinking, ¿Ya? pero aplicado al área legal. El design thinking es, para lo que nos está escuchando, es el pensamiento del diseñador, es ponerte los zapatos, pero realmente ponerte los zapatos de las personas, y luego crear y diseñar desde ahí, que es otra ola que viene de Stanford, con una mujer que es diseñadora y que también fue abogada, y ahora lo haremos, pero en el fondo es bastante similar, en palabras simples, lo que te pasó, es de las experiencias negativas que nosotros vivimos, aplicarlas a los clientes y desde ahí construir. Sara, ¿cuáles son nuestras reflexiones finales para irnos? ¿Con qué te Eh, queda? eh, 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 ¿Con qué Me nos quedamos? quedo con varias cosas. Una, que yo siento que somos espejos, es decir, que las experiencias que te han pasado a ti como empresaria me han pasado a mí o me van a pasar o me están pasando, que todos tenemos los mismos miedos, inseguridades, que las cosas suceden cuando atravesamos ese miedo, pero hay que accionar. Mm. Yo diría que me quedo con eso, Pía. ¿Tú? Sí, me encanta lo del espejo. Creo que me quedo con cada etapa de nuestro emprendimiento y de nuestro negocio tiene un desafío. Cada etapa. Sí, Una vez alguien me dijo, y me encantó, me decía, el negocio es un Frankenstein. Es decir, crece de forma irregular, no crece exponencial, crece como un remolino. Y bueno, ahí está la divergencia y la convergencia, ¿cierto? En donde nosotros sí, vamos en un bucle y de repente avanzamos y entramos en otro bucle y avanzamos. Entonces, si tú no estás escuchando, de repente estás partiendo, de repente estás en una etapa como nosotros de crecimiento, o bien de repente estás en la cima. La cima también es muy sola, la cima. sí. Cada etapa tiene su desafío. Y no es de otra forma, no puede ser de otra forma. Y por eso, bueno, decidimos abrir este café virtual, que algún día deberíamos de juntarnos y hacerlo, bueno, En vamos de menos, vivo, sí. estamos en Livian, estamos en Estamos inversión Livian, empezando. Sí, sí, estamos sí, sí, empezando en inversión Livian. sí. Eh, Sí, pero me quedo con eso, cada etapa tiene sí. su crecimiento, cada etapa tiene su desafío. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy día o nos están Sí, viendo. Y bueno, sean todos bienvenidos a este primer episodio de Un café con tu marca. Y es un espacio donde vamos a conversar sobre emprendimiento, comunicación y marca desde un lugar mucho más humano, porque creemos que detrás de cada negocio hay una historia, una persona y muchos desafíos que casi nunca se cuentan. Así que les esperamos en el próximo episodio que les avisaremos a través de nuestras redes sociales. También nos pueden dejar comentarios, y claro. temas que quieran conversar. Hay temas legales también, no hemos hablado nada legal, pero viene lo legal, vienen muchas Vienen cosas, muchas cosas, y viendo que todo está entrelazado, eso es lo que más me encanta. exactamente. Así que Bueno, nada, muchas gracias Pía por formar parte de este conversatorio y me encanta. nos vemos en el siguiente café con tu marca.
Nos vemos, cuídense. Chao, Chao, chao. chao.